son tres bien nítidamente, bien claramente aceptados por todos los eruditos, que son Job, Proverbios y Eclesiastés. Ustedes se pueden dar cuenta que la palabra que más se repite en esos libros es la palabra sabiduría. Tanto los tres dicen que la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice Job en el capítulo 28, lo dice Proverbio en 1:7, lo dice Eclesiastés también. Y estos libros usan las palabras que significan sabiduría, que son Jokmah, sabiduría, conocimiento, que ella da, inteligencia, que es la palabra sakal, y también otra palabra que es, ¿cuál es la otra palabra? Se me olvidó, pero son 4 palabras clave que se utilizan en... la otra palabra es binah, que es la palabra conocimiento. Esas 4 palabras en hebreo son las palabras clásicas de los libros sapienciales, y cuando nosotros buscamos esas palabras en una concordancia exhaustiva, uno se da cuenta que como el 80% de las veces que se repiten están en esos libros. En algunos libros del Antiguo Testamento no aparecen nunca. Por lo tanto, estos libros se llaman sapienciales porque el tema del cual tratan es la sabiduría. Así como en el Antiguo Testamento tenemos los sacerdotes que están relacionados con el mundo del santuario, tenemos los reyes que están vinculados con el mundo, digamos, del gobierno, del reino de Dios, tenemos los jueces, tenemos los príncipes, los capitanes, también tenemos a los sabios. Los sabios aparecen por aquí y por allá en las escrituras, y los sabios también se manifestaron escribiendo libros. Ahora, díganme ustedes quiénes son los autores de estos libros, Job, Proverbios y Eclesiastés. Ahora pueden encender el micrófono y decir nombres. Moisés. Moisés escribió el libro de Job, ¿sí? Proverbios, Salomón. Proverbios, Salomón. Moisés y Salomón. Y Eclesiastés también Salomón, ¿verdad? Sí. Bueno, Moisés no siempre lo vemos como sabio, porque Moisés era maestro chasquilla. Eso significa, ¿verdad?, multifunción. Él era legislador, él era profeta, él era líder, gobernante, civil, él también era el mediador del pacto, digamos, el líder religioso, él también era sabio, él era caudillo, un líder militar, en fin, Moisés como que las hacía todas. Pero es interesante que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que Moisés fue criado en toda la sabiduría, fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y en el tiempo de Moisés, esto es 1500 años antes de Cristo, el país, la cultura, el imperio, donde, digamos, estaban congregados los hombres más sabios del mundo, era justamente Egipto. Egipto era el lugar de la sabiduría. Hoy se piensa que mucho de lo que los sabios griegos dijeron por el siglo VI en adelante, antes de Cristo, en realidad lo copiaron de los egipcios, que lo habían dicho mucho antes. Así que los egipcios eran muy destacados en la parte sapiencial, y de hecho, cuando se compara la literatura sapiencial de la Biblia con literatura paralela extrabíblica, la mayoría de los libros sapienciales que existen son de origen egipcio. Y si ustedes se acuerdan, Salomón, aunque Salomón era hebreo, él se casó con la hija de Faraón y dedica el Cantar de los Cantares, se piensa a la hija de Faraón, y también él se asoció en muchos aspectos con Faraón, y mucho de digamos, del reino de Salomón, de la administración, también el uso de la caballería y otros aspectos, él los tomó de Egipto. Por lo tanto, los dos están vinculados de alguna manera con Egipto. Y Moisés, aparte de criarse en toda la sabiduría de los egipcios, que se sabe que cuando un joven era preparado para ser el futuro faraón, lo educaban desde niño, en lenguas, en arquitectura, en ejercicios militares,
en matemáticas, en todas las ciencias que podamos pensar. Por lo tanto, Moisés era un hombre muy dotado, y por eso es que él, cuando tenía 40 años, pensó que él era el elegido para libertar a Israel, cuando mató al egipcio. Pero la verdad es que con todas las virtudes que tenía, no era lo que Dios necesitaba en ese momento. Y Moisés, aparte de esa sabiduría terrenal, sabemos que fue un profeta inspirado por Dios. Y algo vimos del Pentateuco, y el Pentateuco es obra de él. Y vemos cuánta sabiduría él tiene al estructurar los libros, al escoger palabras, digamos, precisas, y toda la riqueza del Pentateuco, la Torá, que tanto admiran los rabinos, se la debemos a Moisés. Entonces, Moisés escribió el primero de los libros sapienciales, que es la historia de Job. Y Salomón, yo creo que nadie tiene duda de que fue sabio, ¿verdad? Todos tenemos muy claro que fue el hombre más sabio de la tierra y que fue admirado por su sabiduría. Ahora, es interesante que nadie encuentra el santuario en los libros sapienciales. El año 2017, el doctor Richard Davidson de Andrews, él dijo que estaba descubriendo el santuario en el libro de Proverbios. Bueno, y yo le dije que la verdad es que esto ya, yo lo publiqué en el año 99, el santuario en el libro de Job, en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés. Le muestro el libro, este libro. En este libro, que se llama Pensar la Iglesia Hoy, fue escrito por varias personas, y sobre los libros sapienciales escribí yo, y puse allí cómo el santuario está presente en estos libros. Ahora, si ustedes se dan cuenta, bueno, por un lado, ¿por qué no se encuentra el santuario en los libros sapienciales? Porque si ustedes leen Job, Proverbios y Eclesiastés y Cantares, que muchos dicen que también tiene muchos elementos del género sapiencial, estos libros en ninguna parte hablan del templo. La palabra templo, la palabra santuario, lugar santo, santísimo, candelabro, arca, esas palabras no aparecen. La palabra sacerdote, sumo sacerdote, tampoco. Entonces, al leerlo, no encontramos el santuario. Pero yo tuve tuve la idea de que estos libros tenían que hablar del santuario por un motivo muy especial, porque el santuario revela el plan de salvación. Y toda la escritura menciona el santuario. Y no lo menciona, sino que el santuario llega a ser una parte fundamental de cada libro de la Biblia. Entonces, en estos libros también tenía que estar. En segundo lugar, díganme ustedes, ¿quién fue el autor del tabernáculo del desierto? Bueno, sabemos que es Dios siempre, pero ¿a quién Dios le reveló el plano y fue el líder en la construcción, en la ejecución del santuario terreno? Moisés. ¿Y quién fue el ejecutor del templo, el templo ya definitivo una vez que se establecieron en la tierra prometida? El que también vio los planos en la visión, lo construyó. Salomón. O sea, tanto Moisés como Salomón son los autores de el tabernáculo del desierto, que era desarmable, portátil, temporal, y del templo de material sólido definitivo, que fue construido en Jerusalén. Y estos varones no es que construyeron de un día para otro el tabernáculo, con máquinas, así como ahora, ¿verdad? Todo bien armado, y lo armaron en un mes, sino que dedicaron mucho tiempo. Salomón estuvo 7 años construyendo el templo. Entonces, y en esos días, bueno, yo no sé cuánto han construido una casa, pero mi papá, cuando yo era niño, mi papá, él no sabía construcción, pero él quiso construir la casa propia, digamos, con esfuerzo,
Y él se acostaba pensando en cada detalle y en los maestros, que hay que comprar tal material y que vamos a hacer tal arreglo, y conversaba con mi mamá el color, qué piso le iban a poner. O sea, en los años que duró la construcción, todo giraba en torno a la construcción. Entonces, yo me imagino Salomón y me imagino Moisés, los constructores del tabernáculo y del templo, que es algo mucho más sagrado que una casa, mucho más impactante, ¿verdad? Y hecho con los materiales más ricos. Entonces, estos autores, cuando escribieron sus libros, yo creo que el santuario afloraba por los poros. ¿Mm? O sea, tiene que estar en alguna parte. ¿Mm? Y vamos a ver algunos, voy a compartir acá, se está grabando, ¿cierto? Sí, ya. Vamos a compartir las diapositivas que les dije que no alcancé a terminarlas, pero algo tenemos acá. Bueno, fíjense ustedes, y esto se me va a acabar, la batería. Bueno, el santuario de los libros sapienciales. El libro de Job. Mire, el libro de Job tiene una estructura, esta la propone David Dorsey, que es bautista, un erudito en el Antiguo Testamento, una estructura en 7 partes, con un prólogo, que son los primeros 2 capítulos, donde nos cuenta el sufrimiento de Job, y un epílogo donde el sufrimiento de Job es revertido. Ustedes ven que en el capítulo 1 él lo tiene todo, pero bruscamente pierde todo y queda en la peor condición. Pero en los últimos 2 capítulos, particularmente el capítulo 42, después de haberlo perdido todo, él recupera el doble de lo que tenía. Y es interesante que los 2 primeros capítulos, como también el último capítulo, están escritos en prosa narrativa, o sea, como una historia. Pero a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 41, están escritos en verso poético. Podríamos decir que es como un sándwich literario. Pan, y al medio, ¿verdad?, el relleno. Entonces comienza con prosa, le sigue poesía y finalmente termina con prosa. El comentario bíblico también da una estructura bastante interesante en nuestro comentario, si ustedes la quieren ver, porque en la parte poética tiene 3 ciclos en los cuales los amigos de Job amonestan de alguna forma a Job e intentan buscar alguna culpa en él. Y las 3 veces Job le responde y se defiende. Y esto llega a un clímax porque finalmente Job hace algo que para los amigos blasfemo, cuando Job dice: ya no quiero escucharlo a ustedes. Yo quiero que Dios baje y me dé una explicación por qué estoy sufriendo si no soy culpable. Y ellos dicen: ¡ah, qué horror! ¿Qué dijo? Bueno, y Dios baja. Y Dios baja para hablar con Job. Eso es súper interesante. Bueno, y después de esos 3 diálogos, hay un capítulo que es el capítulo 28, que es como una bisagra que articula esos 3 diálogos, y los diálogos que después Job tiene ya no con los 3 amigos, porque finalmente los 3 amigos se quedan callados en el capítulo 27, y desde el capítulo 29 hasta el final, Job tiene diálogos intercalados con un joven que se llama Eliú. Y Eliú propone una alternativa muy distinta a cómo lo enfocan los 3 amigos, pero finalmente también cree en la misma idea de base, que es el retribucionismo. Dios retribuye en base a las obras, que es un tema muy interesante, y eso nos ayuda a entender la justificación por la fe. Bueno, y finalmente Dios interviene, aparece, habla, y responde al clamor de Job. Dice: bueno, tú me llamabas, aquí estoy. Y Dios viene a darle una explicación. Pero todo lo que pasó al principio, la presencia de Satanás en el concilio celestial,
ese juicio se hizo el escenario de arriba, que Job nunca vio, los amigos tampoco, sino que ellos solamente podían ver lo que pasaba acá y de alguna manera interpretaban el sufrimiento humano, pero no sabían que el sufrimiento humano tiene dimensiones cósmicas. Y cuando viene Dios a dar una respuesta, en vez de contarle esta dimensión cósmica del sufrimiento, Dios le da una clase de biología. Le habla del sol, las estrellas, la lluvia, las nubes, los animales grandes, los animales pequeñitos, pregunta dónde pone huevo el avestruz, si conoce la fuerza de Leviatán, y darle la clase de biología. Job dijo, ahora entiendo el origen del sufrimiento, y pide perdón a Dios y se arrepiente. Entonces Dios le pide que interceda por sus amigos, porque si no intercede, Dios los va a eliminar. Y Job intercede y ellos son perdonados, y Job recupera todo lo que perdió. Eso es más o menos la historia de Job, ¿sí? Bueno, y esta estructura dice que el centro es Job 28, y la verdad es que si nosotros leemos el libro de Job, el capítulo más impactante es el capítulo 28. Yo les pido que lean el capítulo 28 en una versión moderna, como la Nueva Versión Internacional o la Dios habla hoy, y ustedes se van a dar cuenta de que el pensamiento del hombre moderno y el comportamiento del hombre moderno está reflejado plenamente en ese capítulo. ¿Mm? Hay diferencias en la parte que está en prosa con la parte que está en verso. Por ejemplo, en la parte que está en prosa, Dios es conocido como Jehová, con su nombre personal. Pero la parte que está en verso, Dios se conoce como el Altísimo o el Todopoderoso. Job y sus amigos con los cuales interactúa no conocen el nombre de Dios. Y eso es porque ellos son anteriores a Moisés. Y Job no es del pueblo de Dios. Job es árabe. Por lo tanto, es un gentil que es anterior a Moisés, posiblemente de los tiempos de Abraham y de Melquisedec, así como Melquisedec era un creyente en el Dios verdadero, siendo de otra nación, siendo cananeo. Job, siendo árabe, él era un creyente en el Dios verdadero también. Bueno, pero lo interesante, ¿dónde está el santuario? Miren, el santuario está desde el principio. Desde el principio tenemos el santuario. Aquí tengo dos textos que ustedes los pueden leer. A ver, esto se pondrá arriba. Job 1, versículo 5, si alguien lo puede leer. El 4 y el 5 en realidad, me parece que aquí salió cortado. Ah, perdón. 1, 4 y 5 lo tiene. ¿Alguien lo puede leer? O de acá o bien de su Biblia. ¿Lo leo yo? ¿Ya, por favor? Ya, el 4 y el 5. ¿Sí? Ya, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ya. Bueno, fíjense ustedes que el libro de Job, en el capítulo 1, lo califica como un hombre justo, recto, perfecto, etc. Sin embargo, obras propias de Job solo escribe esta. La única obra que se menciona que hace Job antes de que él reciba todo el sufrimiento. Y después solo tenemos palabras de Job. Las palabras que él le responde a la esposa, las palabras en sus discursos a los amigos, las palabras a Elifaz, las palabras que habla con Dios, pero obras, algún acto, alguna cosa, sea común o más de lo común, lo único que menciona es esto, que Job hacía sacrificios, holocaustos, mañana, temprano, por cada uno de sus hijos, porque él decía quizá habrán pecado y él ofrecía un holocausto expiatorio en lugar del pecado de sus hijos. Por lo tanto, Job no está hablando de los holocaustos
Israel se cada mañana y cada tarde en el santuario, y también tenían un carácter expiatorio. Por los pecados que cometía el pueblo, esos animalitos morían en lugar de el pecador. Fíjense ustedes qué interesante ese detalle. Ahora, después cuando termina el libro de Job y terminan todos los discursos, el único acto que se menciona que Job debe realizar está descrito en el capítulo 42, 7 al 10, que voy a pedir si alguien también lo puede leer. A ver quién lo puede leer. Luis, ¿lo tienes? Luis Vargas. Job, o puede ser de la pantalla o puede ser de la Biblia. Dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo y ofreced holocaustos por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, y yo de cierto lo atenderé, para no trataros con afrenta, por no haber hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamatita, hicieron como Jehová les había dicho, y Jehová aceptó la oración de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ya. Fíjense ustedes qué interesante que en todo el libro de Job tenemos mayormente palabras de Job, discursos, pero solamente hay 2 obras que se describen acerca de Job. 2 cosas él hace en todo el libro. Una, que da apertura al libro, y la otra que concluye el libro. Esto sirve de corchete para todo el resto del libro de Job. Y las 2 obras, las únicas 2 obras que se describen de Job, es que él ofrece sacrificios expiatorios en beneficio de otros. En el capítulo 1, en favor de los hijos, y acá en favor de sus amigos. Hay varios detalles acá de este sacrificio de los animales que llevan Elifaz, Bildad y Sofar a Job, que tiene muchos nexos con el santuario. Por ejemplo, que sean 7 becerros y 7 carneros, nos recuerda varios de los sacrificios séptuples que se hacían en el santuario también. El becerro, el carnero, ¿verdad? Son dentro de los animales más comunes que se sacrificaban en el santuario. Y es interesante que aunque los amigos debían ellos llevar los animales y ellos habían pecado, era Job el que debía ofrecer los holocaustos en su lugar y él debía orar por ellos. O sea, Job aquí está tomando un rol sacerdotal. En el capítulo 1 él cumple un rol sacerdotal porque ofrece holocaustos en beneficio de los hijos. Y ahora, en forma más explícita todavía, cumple un rol sacerdotal porque hace sacrificios en favor de los amigos, que entre paréntesis no eran muy amigos porque lo condenaron todo el tiempo. Decían que él era un adventista hipócrita, un cristiano hipócrita, que iba a la iglesia, pero en el fondo algún pecado negro debía tener, porque cómo Dios lo castigaba tanto. Y de hecho, digamos, el tema de la retribución o la gratuidad es el nexo entre la prosa y el verso. Porque muchos críticos dicen que los capítulos que están en prosa, la introducción y la conclusión, tienen que ser de un autor diferente a los capítulos que están en verso, porque hay muchas diferencias. Entonces dicen que tiene que ser otro autor. Pero no voy a decirle todas las similitudes ni todos los nexos lingüísticos de otro tema, de otros caracteres, pero básicamente es el mismo tema. Porque fíjense ustedes, cuando hablamos de retribución o justicia retributiva, es justicia por obras. Dios da
de acuerdo a lo que yo merezco. Si yo hago lo malo, Dios me castiga. Si yo hago lo bueno, Dios me bendice. O sea, no es que Dios bendiga por amor. Dios bendice como premio. Dios bendice porque yo me lo gané. Y no es que Dios me da algo malo por otro motivo. Dios me da algo malo solamente porque yo hice algo malo. Estoy pagando mis pecados. Y esa justicia retributiva es la base de toda falsa religión. Y era como pensaban los amigos de Job. Y lamentablemente, a veces nosotros también pensamos que Dios es así. ¿Mm? Pero fíjense ustedes que cuando Satanás se presenta en el cielo ante los ángeles de Dios, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y esa pregunta, para un semita, no está apuntando al lugar geográfico, sino que la pregunta tiene que ver con qué cara vienes para acá. O sea, cómo él podía presentarse en el cielo ante los ángeles en un concilio de Dios. Bueno, voy a decir algo que dice Elena de White, pero ustedes no necesitan repetirlo. Ella dice que estos hijos de Dios, porque en Job se menciona tanto la frase hijos de Dios como la palabra ángeles o ángel. Y al parecer hay una sutil diferencia. Elena de White dice que los hijos de Dios en Job son representantes de todos los mundos no caídos, seres angelicales, pero representantes. O sea, aquí tendríamos nosotros un concilio celestial, aunque la frase concilio celestial la usan hasta autores católicos. En este concilio celestial habrían seres celestiales no caídos de todos los lugares del universo delante de Dios. ¿Y por qué va Satanás para allá? Porque él le robó el dominio a Adán, por lo tanto él dice, yo vengo a representar el planeta Tierra. Tengo derecho de estar acá porque como este es un concilio universal y hay seres de todas partes, alguien tiene que representar la Tierra. La respuesta de Satanás cuando dice yo vengo de rodear la Tierra y de andar por ella, es una forma de decir yo tengo el dominio, yo mando. Cuando alguien dice yo en mi casa ando donde quiera, ¿qué significa? Yo soy el dueño. No, nadie me puede negar ese derecho. Entonces cuando Satanás dice, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice, bueno, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, él dice, yo tengo todo el dominio de la tierra, soy el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, y él puede argumentar con hechos. Los ángeles no son omnisapientes como Dios, no pueden ver el corazón, por lo tanto, ellos solamente ven nuestras obras. Por eso es que las obras tienen un papel en el plan de redención. La justificación es por fe, pero el juicio es por obras. Seremos juzgados cada uno de acuerdo a nuestras obras. Y Satanás, él no está dando argumentos filosóficos, sino que está apuntando o dando un argumento bien concreto, bien sólido. Él dice, en el fondo, cuando dice yo vengo de rodear la tierra, él quiere decir, en la tierra la gente me prefiere a mí. En la tierra yo gobierno porque la gente me hace caso. E invita seguramente a los seres celestiales a mirar la tierra y dice, vean, ¿dónde están todos? Todos pecando, haciendo cosas malas, el egoísmo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas es lo que impera en el ser humano. Por lo tanto, ellos me prefieren y yo soy digno representante de la tierra. Y Dios no podía decir no, es mentira, porque en la mente de algunas personas yo soy lo primero para ellos, porque los ángeles no cuentan con eso, no pueden ver lo que hay adentro. Y tampoco valía que Dios dijera que era una media verdad, que Satanás era astuto y estaba usando verdad con mentira, porque esa discusión, ¿verdad?, no servía ante un argumento concreto y objetivo de parte de Satanás. Por lo tanto, el único argumento que Dios le puede dar es también un argumento objetivo vivencial. Dios tiene que mostrar en la vida de alguien
que Satanás no tiene el gobierno absoluto, de que en la tierra todavía hay gente que cree en Dios no por interés. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Con ese solo argumento, Dios le está demostrando a Satanás de que no todo el mundo en la tierra le obedece a él. Ahora, Dios podría decir, ¿no han visto a mis siervos allí dedicando este tiempo a estudiar la Biblia? Porque Dios da argumentos de ese tipo, ¿verdad? Ante estas acusaciones. Y bueno, entonces Satanás podría haberse rendido, haber dicho, bueno, es verdad, Job es bueno, Job no anda, digamos, como todo el mundo, metido en bailes, en tomateras, no anda robando, Job no es egoísta, sí es bueno. Entonces podría haber perdido, pero él no se rinde y dice, es verdad, Job te sirve, te ama, pero miren cómo Dios lo tiene lleno de riquezas, protegido, ni se resfría Job, es vegetariano, lleva la reforma pro salud, no se enferma, Job es rico, tiene plata, tiene una linda familia, es feliz. Entonces, si Dios le da todo, ¿cómo no le va a servir? En el fondo, Satanás, el argumento que plantea es también la retribución. Job está retribuyendo a todos los cuidados que Dios le prodiga. Dios le da riqueza, le da de todo, entonces, bueno, Dios le sirve. Y algunos piensan que cuando nosotros diezmamos, asistimos a la iglesia y hacemos otras cosas, estamos como retribuyendo la bendición de Dios. Pero eso es mirar la religión completamente desde un punto de vista equivocado. Y entonces, ¿verdad? Satanás dice ese argumento y Dios dice, bueno, mira, yo te permito que tú le quites todo lo que tiene para que veas cuál es la esencia de Job, cuál es su carácter en la adversidad. Y viene toda la historia, ¿verdad? Se desarrolla la historia y nosotros tenemos que Job es un tipo del Mesías sufriente. ¿Hay otro personaje en la Biblia que haya sufrido más que Job? Bueno, solo Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Job sufre porque él era malo, ¿o no? ¿Puedo hacer una pregunta, Héctor? ¿Sí? En base a este planteamiento, ¿no es cierto?, de la religión retributiva, podríamos pensar que está la base de las religiones que hablan de la teología de la prosperidad, porque Sí, en alguna medida plantea, ¿no es cierto?, la esencia de la teología de la prosperidad si yo le hago caso a Dios, porque yo sí, soy próspero porque le hago caso a Dios. Sería una religión absolutamente retributiva. Por claro. ejemplo, Cristo, tu única esperanza, que yo la conozco bastante, y plantea eso en el fondo. Entonces aquí Sí, estaría como la base del planteamiento que están haciendo de una religión y una justicia retributiva. sí, y ustedes lo pueden ver en Babilonia, lo pueden ver en las religiones orientales modernas, en las religiones politeístas, lo pueden ver también bueno, la Iglesia Católica cree en una justificación por obras, y en fin. Y como le digo, hasta nosotros que tenemos mucha luz de parte del Señor, también a veces, sin quererlo, pensamos o actuamos de esa forma. Pero esa teología retribucionista de Satanás, en contra de la teología de la gratuidad, en contra de la gracia inmerecida, porque en realidad Job ama a Dios en forma gratis, no por interés. Y por otro lado, los amigos le dicen, mira, Dios actúa en forma retribucionista. Si tú estás sufriendo es porque algún pecado tienes, algo hiciste. Y Job dice, no hay algo que amerite este sufrimiento. Y ellos entienden a Dios en forma retribucionista también como Satanás,
pero Job dice, no, yo estoy sufriendo un castigo, un sufrimiento, no por haber hecho algo malo. O sea, Job plantea el tema de que es posible que el justo también pueda padecer. No toda la gente que sufre un cáncer, un accidente o alguna catástrofe, no todas esas personas son malas, pecadoras y están sufriendo por culpa de algo que hicieron, sino que también puede ser gratuidad, o sea, recibir gratuitamente, sin merecerlo, un sufrimiento. Esa es la teología de Job y que une ambas partes, pero yo quiero mostrar a Job como un tipo del Mesías y no alcancé a escribir nada, pero miren, piensen ustedes, ¿cómo comienzan los primeros 2 versículos de Job? Lo describen como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto en el idioma hebreo es la palabra tam, y curiosamente es la misma palabra que aparece en Levíticos para describir a los animales de sacrificio. Los animales debían ser perfectos, sin mancha. Exactamente la misma palabra, tam. Entonces Job es presentado desde los primeros versículos como ese animal sacrificial, sin mancha, justo, perfecto, recto, que cumple con las características para sufrir en beneficio de otros. ¿Mm? Y el sufrimiento de Job no es solamente en favor del género humano, es en favor del universo, porque los seres celestiales, su fe en Dios, su confianza en Dios está en juego en base a la respuesta de Job. Job es un tipo del Mesías sufriente, que viene a padecer esta tierra con el único propósito de vindicar el nombre de Dios ante el universo entero. ¿Mm? Ahora Job, además de cumplir el rol del sacrificio, el Mesías sacrificial, que padece injustamente, pero finalmente es recompensado, Job también ocupa el papel de sacerdote, del mediador, que ustedes ya lo mencioné, ¿verdad? En forma muy breve. Bueno, vamos a ver otros aspectos del santuario. El tema del juicio. El juicio, que es un tema propio del santuario del día de la expiación, también está presente en Job desde el capítulo 1. Y este juicio, ¿verdad? Hay un acusador, Satanás. Hay testigos. Está Dios como juez. Job, el acusado. Y vemos que este juicio tiene dimensiones cósmicas también, porque no solamente hay personas humanas que acusan a Job, los amigos, sino también hay seres celestiales, buenos y malos, que están involucrados. Entonces, todos los tópicos del santuario están presentes en el libro de Job. Un teólogo de Andrews, Lael Kaiser, dice que Job se transforma en un tipo del remanente escatológico también, los 144.000, porque después de ser evaluado favorablemente por Dios en un juicio celestial, se hace necesaria la prueba o un tiempo de angustia para él, que son los capítulos en poesía, antes de la venida, la manifestación de Dios, que trae su vindicación final. ¿Mm? Y esto es lo que experimenta el Mesías y es lo que experimentarán los 144.000. Y Job es el modelo. ¿Mm? Bueno, yo quiero pasar al libro de Proverbios. Hay otros detalles. Yo les voy a compartir mi artículo también. Lo tengo en PDF, se los puedo mandar para que lo lean. Y vamos a hablar algo del santuario en el libro de Proverbios. Miren, la estructura literaria de Proverbios es también, digamos, en 7 partes, donde tenemos una introducción en 2 partes, un pequeño prólogo de 7 versículos y luego una larga introducción que llega hasta el capítulo 9. Después tenemos una colección de proverbios de Salomón, del capítulo 10 al 22. En el centro del 22 al 24 tenemos palabras de los sabios, que no son proverbios de Salomón,
que el editor tomó estos proverbios porque consideró que eran apropiados también para el pueblo de Dios, como cuando nosotros encontramos una cita linda y que es verdadera, la tomamos de afuera y la colocamos en un sermón nuestro. Acá también hay una sección con palabras de los sabios, la sabiduría popular de ese tiempo, que el autor consideró que debían incorporarse también como consejos para el pueblo de Dios. Después tenemos otra vez una colección de proverbios de Salomón, del 25 al 29, y tenemos dos conclusiones. Las palabras de Agur, el 30, y las palabras de Lemuel, el 31. O sea, dos introducciones, dos conclusiones, y yo quiero detenerme básicamente en los capítulos 8 y 9, que es el clímax del 7 al 9, el clímax de la introducción. ¿Sí? Miren, tomé palabra acá de dos sabios católicos, Choquel y Saicre. Ellos escribieron esta Biblia, no sé si la ven acá, está roja. Acá la Biblia en 3 volúmenes, donde ellos comentan cada libro de la Biblia, pero aparte ellos escribieron un comentario a cada uno de los libros de la Biblia aparte. Y en cuanto a los libros sapienciales, yo diría que son los mejores eruditos que hay. Bueno, dice, la sabiduría o sensatez es figura antitética, esto lo escribí yo, de la ramera, no, esto lo dice, de la ramera del capítulo 7 de Proverbios. En el 7 está la ramera, en el 8 está la sabiduría, y en el 9 ambas hacen un llamado al hombre. Entonces, dice estas son palabras de estos autores, una acecha en las esquinas, la ramera, la otra se planta en medio de las calles, la mujer sabia, una busca el secreto, la ramera, la otra pregona en público, la sabiduría, una emplea palabras lisonjeras y engañosas, la ramera, la otra habla derechamente y sin rodeos, la sabiduría, una ofrece placeres prohibidos, la ramera, la otra brinda acierto y prosperidad, la sabiduría, una conduce a la muerte y la otra conduce a la vida. El mal amor, que está en el capítulo 7, se opone al buen amor, que está en el capítulo 8. Y Salazar resume, contra meretricias voces, sapientiae clamores. La verdad es que todo el libro de Proverbios habla de sabiduría, y cuando lo leemos a simple, digamos así en forma muy simple, sin profundizar ni analizar, pareciera que Proverbio está defendiendo la retribución, porque dice que al justo le irá bien en todo y al impío le irá mal en todo. Y pareciera que está contradiciendo completamente la teología del libro de Job. Pero cuando nosotros lo leemos detenidamente, Proverbios no está hablando de retribución, sino que Proverbios no está diciendo cómo nosotros podemos ser justos, sino que dice cómo debemos vivir los que ya somos justos, los que ya fuimos justificados. En otras palabras, Job habla de justificación y Proverbios habla de santificación. O también justicia imputada, Job, justicia impartida, Proverbios. Y si ustedes recuerdan, Levíticos tiene 2 mitades. Del capítulo 1 al 15 habla de justificación. Y del capítulo 17 al 27 habla de santificación. La palabra santidad se emplea del capítulo 17 al 27 de Levítico más que en cualquier otro libro de la Biblia. Así que Proverbios está dirigido no para que una persona pueda conocer a Cristo, sino aquellos que conocemos a Cristo podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cómo debemos vivir los que somos ya justificados? El contraste en la sabiduría y la necesidad está bosquejada bastante bien en los capítulos 7, 8 y 9, que yo no me voy a detener, lo vamos a pasar, pero básicamente el capítulo 7 está describiendo a la ramera, pero la ramera no es solamente la ramera, una mujer prostituta que nos puede corromper y guiar a la muerte y al fracaso, sino que la ramera está encarnando a la necedad
La ramera es una personificación de la necedad. Y en el capítulo 8 está hablando de la sabiduría, y la sabiduría está encarnando ser celestial. Los teólogos coinciden que es Cristo, el Mesías. Y el capítulo 9, finalmente, le da el micrófono a las dos. A las 12 les da la oportunidad de hacer una oferta al hombre insensato o al hombre simple. Y ambas preparan un banquete. La sabiduría llama diciendo: todo el que es simple venga a mí. A los faltos de juicio le ofrece riqueza. Ella tiene una sierva, una empleada que va y prepara el banquete. Su casa es un hogar espléndido que tiene siete columnas. Y curiosamente el libro tiene una estructura en siete partes. Su banquete es abundante, tiene vino, comida, tiene todo lo que puede saciar. En cambio, la ramera también ofrece un banquete, pero ella no tiene una empleada que prepare, ella es la que hace todo. En el fondo se ve pobreza en ella. Ella llama a los simples, a los faltos de juicio. Ella se sienta en la puerta a invitar. Su casa está, digamos, sumergida, solamente ofrece pan y agua. Hay todo un contraste. Pero la forma, si ustedes leen el llamado de la ramera, es tan interesante que impacta. Por ejemplo, la ramera dice: el pan robado es más sabroso y el vino ajeno es más dulce. O sea, está diciéndole al hombre: bueno, tú puedes tener tu esposa y saciarte con ella, pero el pan robado sabe más sabroso. Es como la invitación a adulterar, ¿se dan cuenta? Pero al mismo tiempo es una invitación, o más bien un disfraz, para apartarnos de Dios y para involucrarnos en una vida de pecado que nos lleva a la perdición. Finalmente, dice que el banquete de una nos lleva a la vida y el banquete de la otra nos lleva a la muerte. Y quiero detenerme en el capítulo 8, el discurso de la sabiduría, porque es muy interesante. Este capítulo tiene un prólogo, que estaría acá, la introducción al discurso. Esto está, me parece que en tercera persona. El epílogo o exhortación final también, y lo del centro está en primera persona, que son el capítulo 8, por supuesto, versículos 4 al 31, pero hay 3 estrofas. Y no vamos a leer por el tiempo, pero los versículos 4 al 11, la sabiduría se presenta en forma inmanente, cercana. Ella viene, ella va al mercado, a la plaza, ella va en búsqueda del hombre. Ella está accesible, habla en nuestro idioma, a nuestra altura, nos convida, nos ayuda, está presente en las decisiones que tomamos. Lo que hacemos, lo hacemos porque hay sabiduría de alguna forma en nosotros. Pero en la última estrofa, versículos 22 al 31, la sabiduría es presentada completamente como algo trascendente. La sabiduría no está al alcance del hombre, no es cercana, no está a nuestra altura. La sabiduría está con Jehová. La sabiduría mora con el Eterno. La sabiduría participó en la creación. Cuando Dios fundaba la tierra, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando Dios creaba la vida, allí estaba yo ordenándolo todo. Por lo tanto, la sabiduría, en la primera estrofa, la A, se presenta como humana prácticamente, encarnada. En la tercera estrofa se presenta como divina, y es interesante que en la estrofa central, la sabiduría se presenta como mediadora entre lo humano y lo divino. Y yo quiero, vamos a buscar el capítulo 8 para leer solamente, digamos, mostrarle algunas
palabras claves. Mire, el versículo 4 comienza la primera estrofa y comienza diciendo: oh hombres, a vosotros clamo. Y quiero solamente quedarme allí. La primera estrofa está dirigida al hombre, en el terreno del hombre y con las palabras del hombre. ¿Dónde comienza la última? En el 22. Busquemos el 22. A ver, verso 22 dice: Jehová me poseía en el principio. Comienza con el nombre divino, Jehová. La primera estrofa comienza hablando al hombre, la última estrofa comienza hablando de Jehová. Y es la única vez en este capítulo que aparece el nombre divino, Jehová. Y la estrofa central comienza en el versículo 12. El 12 comienza diciendo: yo, la sabiduría. O sea, ustedes pueden ver aquí que está la sabiduría en la esfera humana, hablando con el hombre y del hombre. La última está en la esfera divina, hablando con Dios y de Dios, pero la central se presenta a sí misma y se describe, se autodescribe. Comienza diciendo: yo, la sabiduría. Entonces, entre el hombre y Dios hay un mediador, y este mediador es la figura del sumo sacerdote en el templo. El autor de este libro es el que escribió, el que construyó el templo de Salomón, como decíamos. Y esta introducción, estos primeros 9 capítulos, son paradigmáticos para el resto de los proverbios. La sabiduría que se nos presenta en proverbios es más que inteligencia, es más que filosofía. La sabiduría es una persona que se encarna y puede estar con nosotros, pero que tiene un origen divino, es trascendente, y está entre el hombre y Dios, es mediadora, el papel que cumplía el sumo sacerdote. Bueno, acá voy a saltar a Eclesiastés, van a poder leer en mi artículo más detalles. Eclesiastés tiene una estructura también que se ha dado en 7 partes. El centro es la frase temed a Dios, y esos capítulos 3 nos enseñan cómo temer a Dios. Eclesiastés es el libro más amargo de la Escritura. Comienza con la frase en el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, que es el superlativo de algo que no tiene sentido. Es como decir sin sentido, vacío. La vida de Salomón en este momento era completamente vacía. Y él contempla sus riquezas y dice que las riquezas de nada sirven, son vacíos. También contempla sus logros académicos, también son vanidad. Él contempla los placeres, el vino, el sexo, la fiesta, y también es vanidad. Vanidad en el sentido de que ninguna de estas cosas puede llenar el alma. Pueden llenarnos temporalmente, satisfacernos temporalmente, pero nos dejan un gran vacío después que pasa esa emoción. Entonces Salomón está en búsqueda de algo eterno. Y todos los detalles internos nos dan a entender que Salomón está al final de su vida. Elena de Cuaya es explícita al decir que Salomón escribe esto antes de morir. El texto no lo dice. Pero el Salomón de acá es mucho más amargo que el Salomón de Proverbios y completamente opuesto que el Salomón de Cantares, porque en Cantares todo es un canto. Cantares es el Shir HaShirim en hebreo, el cantar de los cantares, el mejor de los cantares. Eclesiastés es el Hebel Hebalim, o sea, la vanidad de lo vano, el vacío del vacío, el sinsentido. Por lo tanto, son lo opuesto. Y dentro de todo esto, Salomón nos dirá que todas las cosas terrenales son pasajeras y que todas las cosas terrenales, tanto lo que tenemos como lo que hacemos, está siendo
anotado en los cielos. Y fíjense ustedes, por ejemplo, el capítulo 11, capítulo 11, el tema del juicio es recurrente en el libro de Eclesiastés. Están todos aquí, ¿verdad? Porque como no los veo, me imagino. Sí, Aquí están, ya. aquí Bueno, estamos. vamos a leer Sí, entonces. seguimos aquí. Muy bien. Vamos a leer esta Biblia como tiene la hoja chiquitita. Ya, en el capítulo 11, versículos 9 al 10. A ver si... ¿Aló? Sí, por favor. Ya. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que por sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vanidad de vanidad. Gracias. Entonces, el autor de este libro, que se presenta como Salomón en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? No dudamos que sea Salomón, pero Salomón no es joven, ¿verdad? Sino que él es un anciano que está dándole consejo a los jóvenes. Le está diciendo en el fondo, miren, jóvenes, pásenlo bien, disfruten la juventud, pero no cometan los errores que yo cometí. ¿Mm? Lo invita a alegrarse. Alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón. Anda en los caminos de tu corazón, a la vista de tus ojos. Disfruta, la adolescencia y la juventud son vanidad. Vanidad en el sentido de pasajeras. Son cortas, se van, no nos damos cuenta. Entonces dice, la adolescencia y la juventud son pasajeras. Y después que pasaron, no vas a volver atrás. Pero dice, por sobre todas las cosas que hagas, recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, siempre la nota del libro de Job, perdón, de Eclesiastés, es el juicio. Estamos ante un juicio. Y finalmente, lean ustedes el versículo 13 y 14. Al final, ¿cómo termina el capítulo 12? Versículos 13 y 14. A ver, Juan Bautista, por favor. Capítulo 12, Sí, dice, versículos 13 y 14. la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. La conclusión final es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el temor a Dios es característico de los libros sapienciales. De hecho, los libros sapienciales nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice, finalmente, dice, porque Dios, ¿por qué debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y concluye, yo no sé si ustedes escribirían un libro, dirían así, pero así termina. Fíjense que este lenguaje de Eclesiastés es el lenguaje del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis. Temed a Dios y dadle gloria. Lo mismo y acá dice Eclesiastés que teme a Dios y guarda sus mandamientos. En Apocalipsis 14 el remanente es aquel que guarda los mandamientos de Dios. Y dice que porque Dios traerá toda obra a juicio. En el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, este mensaje es un mensaje escatológico. Tiene que ver con el juicio final. El momento, digamos, cuando Cristo se manifieste. Sabemos que el juicio comenzó en 1844 y que se manifestará finalmente para traer el galardón a cada uno. Ahora,
Miren qué interesante esto. Job nos habla del sacrificio. Job encarna al Mesías sacrificial. En cambio, Proverbios nos recuerda al sumo sacerdote en su papel de mediador. La sabiduría es encarnada allí y se presenta como mediadora entre Dios y los hombres. Y todo el libro de Proverbios nos da consejos para que nosotros nos mantengamos, digamos, en comunión con Dios y alcancemos la santidad. Y nos recuerda el lugar santo. El lugar santo, ¿verdad? Que es el lugar de santidad. En cambio, el sacrificio nos recuerda el atrio y el altar del holocausto. El sumo sacerdote, en su papel de santidad, nos recuerda el lugar santo. Y Eclesiastés, que nos habla del juicio final, nos recuerda al sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el día de la expiación, que representa un juicio. El atrio, el sacrificio, nos recuerda la justificación del Nuevo Testamento. Proverbios, con este llamado a ser justo y santo, nos recuerda la santificación, que sigue la justificación. Y Eclesiastés, con el juicio final, el lugar santísimo, la Shekinah, nos recuerda la gloria de la Shekinah en el día del juicio y la glorificación final cuando Cristo venga. Entonces, justificación, santificación, glorificación en estos 3 libros. Y bueno, el Cantares, solamente voy a mostrar la estructura. La verdad es que hay tanto que decir de estos libros, pero el tiempo no da. Este poema del Cantar de los Cantares en hebreo tiene, además de la palabra, la parte introductoria donde menciona el autor, el versículo 1:1 y el final, desde el 1:2 en adelante hasta el 4:15, tiene 111 líneas en hebreo, porque es un poema, y 111 líneas desde el 5:2 hasta el 8:14, y deja como centro el 4:16 al 5:1. Y acá tenemos la estrofa, letra A, es paralelo esta estrofa, la primera parte, con la A prima, que es la última parte en el capítulo 8, y se repiten esas palabras en estas partes. Después tenemos una letra B, que se repite acá al final, una letra C, que se repite también, y una letra D en el centro, que yo no la veo en este momento, que es el 4:16, y tiene su paralelo con el 5:1. Solamente vamos a leer esa parte. Miren, busquemos aquí en el libro de Cantares, el capítulo 4, al final. Vamos a leer desde el 12, porque vamos a leer un poquito de contexto para entender el versículo 16, del 12 al 16. ¿Quién puede leer del 12 al 16? Me gustaría que fuera un varón. Yo leo, Héctor. Ya, por favor, por favor. Capítulo 4, 16. versículo 12. Eres un jardín cercado, hermana, esposa mía, fuente cerrada, manantial sellado. Tus brotes son un paraíso de granados y suave fruta, de flores, de aleñas y nardos, de nardos y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles, de incienso, mirra y aloes. Eres la fuente del jardín, manantial de agua viva que corre del Líbano. Levántate, viento norte. Perdón, y ven... no, déjelo hasta el 15 porque el 16 está en femenino, tiene que leerlo una dama. Perfecto. Una dama, el 16, por favor. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Ese? El 5:1 tiene que leerlo un varón. Leo el 5:1.
He venido a mi jardín, hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amados amigos, bebed en abundancia. ¿Hasta ahí? Sí, porque ahora viene la Bueno, esposa. sí, miren, si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 12 en adelante, y esto es la noche de bodas, porque cuando nosotros seguimos la secuencia de encuentro y desencuentro, desde el capítulo 1 hasta el 4, nos damos cuenta que todo esto lo llevó finalmente a unirse en matrimonio y se celebra la boda en el 4. Y en estos versos ellos están en la cámara nupcial. Se concretará el matrimonio, el acto matrimonial. Entonces la describe y le dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Eso quiere decir que la amada, la novia, llegó al matrimonio virgen. Y quiere decir que el novio también, porque el novio no la conoció antes. Y muestra aquello como el ideal del matrimonio cristiano. Y dice que tus renuevos son paraíso de granados. El granado, como tiene tanta semilla, yo les dije, ¿se acuerdan qué representa? Las granadas colgaban del manto del sumo sacerdote. Fertilidad. Fertilidad. El granado representa fertilidad, es la bendición sacerdotal de multiplicarse, de llenar como las estrellas del cielo. Acá dice que sus renuevos son paraíso de granados. Y menciona plantas aromáticas, menciona frutos, menciona elementos de un huerto de Edén, que invita a la satisfacción a través de todos los sentidos, porque se puede oler los perfumes del huerto, se puede contemplar la belleza de los frutos, se puede palpar la textura, y en fin, o sea, todos los sentidos están invitados a participar de este encuentro. Y ese huerto cerrado o esa fuente sellada de la cual nadie ha bebido, ahora ella habla en el 16, que es el centro del poema, diciendo: levántate, Aquilón. Aquilón es el viento del norte. Y ven Austro. Austro es el viento del sur. Soplad sobre mi huerto. Él la comparó con un huerto cerrado al cual nadie antes había ido. Ella pide que estos vientos soplen sobre su huerto y que se desprendan sus aromas. Y luego dice: y venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. En otras palabras, ella le está ofreciendo su virginidad. Y él responde en el 5.1: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he comido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel. Ustedes saben, digamos, el sabor que está detrás, la dulzura, el aroma de la mirra, todos estos elementos. Y dice: mi vino y mi leche he bebido. Y ahí está la voz del coro que dice: comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. En otras palabras, el libro de Cantares habla del matrimonio de dos personas que tuvieron muchas dificultades para llegar al matrimonio, y había un amor intenso entre ellos, y ellos están cumpliendo el ideal de Adán y Eva en el Edén. Ahora, es interesante que el Cantares está hablándonos del santuario del Edén. Yo les dije en el primer tema que el Edén era el santuario original que Dios puso en esta tierra, en el espacio. El Edén tenía 2 compartimentos, tenía 2 querubines, en el Edén se podían encontrar con Dios cara a cara, todo lo que después se logra en el santuario terrenal. ¿Y por qué se hizo el santuario terrenal? Porque el hombre había perdido el Edén. Entonces, acá se muestra como ellos viviendo en el Edén. Y todo esto tiene un marco del santuario que lo permite entender. Fuera de eso también, mucho del lenguaje del santuario, las flores, la decoración, los hilos, los colores, los perfumes
del altar del incienso, los animales sacrificiales, todos esos elementos se mencionan acá, pero está todo vivo, natural, libre, y digamos, es un libro con movimiento, con colores, con aromas, con relieve, y todo esto le da belleza a este libro, pero al mismo tiempo utiliza todo el lenguaje del santuario y del Edén, acá, sin mencionar santuario. Y Cantares nunca menciona el nombre de Dios. Algunos dicen que es un libro secular en medio de la Biblia. Renan le llamó el poema erótico escondido en una biblioteca sagrada. Sin embargo, nosotros podemos ver que está íntimamente vinculado con el santuario y con el huerto del Edén. Bueno, esto es más o menos, y ya nos tomamos todo el tiempo, es más o menos lo que podemos decir de los libros sapienciales. Y los escucho, opiniones, preguntas. Hermana Cintia tenía una pregunta. Sí. Bueno, una pregunta que a lo mejor es... Bueno, la voy a hacer nomás. Con respecto a la retribución, que viene ya... Ahí tengo como dificultades porque, en cierto modo, por lo que yo entiendo, Dios, así lo veo yo, es retributivo, porque en el fondo, si creen en mí, tendrán vida eterna. Si son obedientes, pasará esto. Si traen los diezmos al alfolí, abriré las puertas y será hasta que sobreabunde. Entonces, efectivamente, no debe ser la motivación nuestra desde el obtener cosas. Esto es una relación y debe ser, por tanto, todo el comportamiento que cada uno de nosotros tenga, debe ser desde el amor, porque así también Dios se relaciona con nosotros, desde el amor. Pero no deja de ser retributiva, ¿o no? Lo que pasa es que la retribución tiene un lugar. La retribución siempre viene después de la gratuidad, pero la retribución no es la condición para la bendición. Claro, en realidad, todo claro. lo que Dios nos da, no es por lo bueno que nosotros hagamos. Podríamos ser perfectos, hacer todo lo bueno, pero nosotros, digamos, tenemos una naturaleza caída y todo lo que hacemos está manchado. Job dice que no hay hombre justo en la tierra, no hay nadie justo. Y el mismo Job, que él defiende su justicia, defiende su integridad, finalmente dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Y cuando Dios se le aparece, se da cuenta de que todo lo que él pensaba que él había alcanzado como santidad, al lado de Dios, él siente que va a morir, porque en Dios ve el verdadero ser santo. Y, lo que pasa es que bueno, él se da cuenta que no lo conocía. Claro. Porque él le dice, me doy cuenta que no te conocía, como que lo que yo hablaba de ti no era lo correcto, digamos. Y pues de eso se arrepiente, ¿o claro, no? Ahora cuando... Sí, porque no lo conoce y porque Job pensaba que él podía defenderse delante de Dios con su integridad. Al sentirse íntegro, que él aparentemente no había cometido pecado, no merecía los sufrimientos que estaba experimentando. Pero él comprende que nadie es justo, que nadie es santo. Y bueno, el tema de la retribución, allí Satanás presenta, digamos, la relación entre Dios y el hombre como una relación de interés. Por ejemplo, nosotros los que somos padres, también les damos recompensa a los hijos, pero nunca lo hacemos por interés. La verdad es que es por amor. Y si le damos alguna recompensa, muchas veces los niños, sobre todo cuando son chicos, lo que pueden hacer en favor nuestro o lo que pueden ayudar a trabajar, a limpiar la casa u otra cosa, no lo hacen bien. Muchas veces los padres tienen que hacerlo de nuevo. Pero de todas maneras les damos una recompensa y lo hacemos sentir bien, le agradecemos, porque están aprendiendo por una parte y por otro lado se sienten bien. Pero
en realidad perdemos más tiempo que nos ayude en ello a que hacerlo nosotros. Y Dios también nos recompensa y tiene una relación con nosotros de, digamos, de incentivarnos, motivarnos y Él quiere que nosotros participemos en la salvación activamente. Pero en realidad todo es un regalo de Él. Lo que había que pagar para nuestra salvación, no había ninguna obra nuestra, ni de toda la humanidad junta, que pudiera pagar la salvación. La única forma era que, digamos, el precio era tan grande, tan infinito, que Dios tuvo que dar todo el cielo en un don. Dios tuvo que dar lo que más amaba. Nadie menor a Dios podía pagar la deuda del hombre. Entonces allí nosotros podemos ver que la salvación es por gracia. Y por otro lado, nuestra respuesta a Dios también debe ser por gracia, por amor. Dios nos da por amor y nosotros también debemos dar por amor. ¿Por qué adoramos a Dios? Lo adoramos por amor. ¿Por qué guardamos el sábado? Por amor. ¿Por qué predicamos? Por amor. Esa debería ser la motivación correcta. Recibimos las bendiciones de Dios y nos sorprendemos porque nos llegan las bendiciones de Dios a veces sin darnos cuenta y sin haber posibilidad de recibir bendición de Dios. Como yo les mencionaba, me rendí, ya no encontré casa y una casa que cumpliera con los requisitos y que me alcanzara para pagar también y varios otros elementos, pero esta casa se dio todo y justamente yo no la encontré otra persona. Y eso lo podemos ver como una bendición. Y Dios es un Dios que bendice. Héctor, ¿puedo, a propósito de la retribución? Aquí un hermano que en algún momento planteó que existía lo que se conoce como la teología de la prosperidad, que son comunidades evangélicas. Efectivamente, ellos parcelan, limitan la teología en el sentido, a ver si me explico, la teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos, en el sentido, si los humanos tienen fe en Dios, Él da seguridad y da prosperidad. Entonces, lo que ofrecen es una retribución y en ese marco se mueven y eso es lo que transmiten. Y lo parcelan de tal forma en que la vida de un cristiano es mucho más allá de eso. Y hoy día hay muchas comunidades, religiones, sobre todo en Centroamérica y Norteamérica, que practican la teología de la prosperidad. Sí, se transformó en una tendencia, sobre todo, claro, en el hemisferio norte y Centroamérica. Esto tiene elementos de verdad y se usan textos bíblicos. O sea, podemos ver por una parte que Dios bendice a su pueblo, pero se puede, digamos, llevar a un extremo y no es nuestra relación con Dios por esa vía. En realidad nosotros debemos servir a Dios independiente de nuestra situación. Es como el matrimonio, en la pobreza o en la riqueza, debemos ser fieles a Él, seguirlo. Y Dios cuando nos salvó, la verdad es que Dios no tenía nada que ganar, Él tenía solo que perder, pero Él estuvo dispuesto a dar todo para lograr salvarnos. Y de esa forma Él espera que nosotros lleguemos también a dar todo, no por buscar algo, sino porque lo amamos de verdad. Y finalmente en el juicio se van a considerar nuestra obra para ver si realmente nuestra obra testifican de que lo que más amo es a Dios. ¿Para qué se evalúan las obras si somos justos por fe? Bueno, porque la fe es algo que no se ve. Entonces, los seres celestiales que no pueden vernos por dentro, no ven nuestro corazón, nuestra conciencia, ellos solo pueden ver las obras. Pero las obras son los frutos que menciona Jesús. Por los frutos los conoceréis. A través de las obras podemos ver si una persona, qué es lo que más ama a esa persona. Si lo que más ama es a Dios o ama más el pecado o su propia vida.
por ese motivo, ¿verdad? Tenemos estos dos polos y que al mismo tiempo a veces como que confunden, pero es bueno tener, digamos, claro este tema. ¿Mm? Héctor, perdón, ¿Sí? aquí también se podría centrar, ¿no es cierto? Porque el conflicto cósmico está centrado en la crítica, ¿no es cierto?, que Lucifer hace a Cristo, a Dios. Y aquí, ¿no es cierto?, es donde tenemos la esencia del amor como característica principal de Dios, que se pone, ¿no es cierto?, en tela de juicio. Entonces, Ujú. hoy el plan de salvación, cuando nosotros lo vemos a la luz de la revelación, ¿no es cierto?, de Dios como autoridad máxima y soberano, nos está mostrando en cada acto su misericordia, su gracia, en el amor que Él nos entrega. O sea, Él Ujú. quiere que nosotros seamos parte de la salvación como una consolidación o construcción de la relación del creador con lo creado. Así lo entiendo yo. Claro, y Esto, es ese vínculo perfecto que había entre Adán y Eva y Dios antes de que entrara el pecado, cuando todo era bueno en gran manera. Así como Dios nos ama, ¿verdad? Y por eso nos salva, Él espera que una vez que nosotros estemos salvos, guardemos sus mandamientos por amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa es la condición del cumplir la ley. Dios no quiere que cumplamos la ley para obtener algún beneficio, sino que nosotros guardemos la ley porque lo amamos. esto, Ujú, eh, sin embargo, Dios como es tan poderoso, todo lo sabe, actúa en las personas de muchas maneras y no con todos iguales. Yo conocí a una ujú, persona que no le iba bien en los negocios y buscó a Dios solamente como un socio comercial. No le interesaba la salvación, nada de eso. ujú, No le interesaba ir a la iglesia, no le interesaba ujú. leer la Biblia, nada. Pero buscó a Dios como un socio comercial. Si hay que darle el 10%, entonces se lo voy a dar. Pero mira, fíjate, Dios acepta el Ujú. desafío y aceptó el desafío de esta persona y Dios lo prosperó y lo prosperó grandemente, grandemente. No lo hizo millonario, pero casi. Y él se dio cuenta ahí del amor de Dios y él comenzó a ir a la iglesia, aceptó a Jesús como su Salvador y se transformó en un gran instrumento para la iglesia en el tiempo. Entonces no lo buscó por retribución. Él era un pecador igual, común y corriente de la calle, ¿ya? Solamente lo buscó Ujú. como un comercial. Y en esa sociedad, Dios le habló de esa forma a él, ¿ya? Que todo proviene, etcétera, etcétera. Entonces, Dios actúa en la vida de cada uno de muchas maneras, si somos una huella digital cada uno, ¿ya? No hay una regla para Dios. Nosotros a veces ponemos regla, pensamos qué, pero Dios es transversal frente a todo lo que podemos pensar y decir. Sí, la verdad es que nosotros podemos buscar a Dios por muchos motivos, pero Dios nos acepta igual y Él aprovecha, digamos, el deseo nuestro y Dios lo encausa en la forma correcta. Hay Eso es. muchos jóvenes que llegan a la iglesia a buscar polola, pero encuentran un amor mayor, ¿verdad? Puede que encuentren también polola, pero la verdad es que cuando conocen a Cristo ya la polola pasa a segundo plano. Y también algunas personas que están económicamente buscan a Dios como un socio, algunos le buscan por los panes y los peces, otros le buscan por la sabiduría, como Nicodemo, que quería un erudito para discutir cuestiones teológicas, pero Nicodemo quedó prendido con las palabras de Cristo y le llegaron profundamente, y finalmente, cuando Jesús murió, él fue el que proveyó recursos para ungirle y después para la predicación del Evangelio. Entonces, hay muchos motivos por los cuales podemos llegar a Cristo, pero Cristo espera esa oportunidad para transformarnos. Héctor, Héctor, mira, Ujú,
sabemos que Salomón se casó con la hija de Faraón, ¿cierto? ¿A quién le canta este cántico en el Cantar de los Cantares? Porque yo he escuchado o he estudiado que es a la Sulamita o a la Sulamita. Entonces, ¿a quién se lo hace? ¿A ella o se lo hace a la hija de Faraón, que parece que es su única esposa? O sea, sabemos que tuvo muchas esposas, pero ¿esta fue la primera? ¿O ese cantar es para su verdadero amor, que no fue la hija de Faraón? ¿Se sabe eso? La verdad es que exactamente no se sabe, porque Sulamita no hay un nombre de real, digamos, de alguna mujer en la Biblia que se llame Sulamita, y Sulamita es el femenino de Salomón. En hebreo es Shulamit, y Salomón es Shelomó. Entonces Shelomó significa pacífico en masculino, Shulamit significa pacífica en femenino. ¿Y por qué le llama Sulamita? Porque si él es Salomón, ella es su otro yo, es su media naranja. Es como Adán, cuando fue creado, él era Ish, hombre. ¿Y cómo le puso a la mujer? Le puso Isha, que significa varona. Yo soy varón. Bueno, se tiene que llamar varona porque es mi complemento, es mi otro yo. Ese es el sentido del nombre Sulamita. Bueno, Gracias. podemos ver que el santuario acá no está en una forma concreta como un edificio, con muebles y todo lo que estamos acostumbrados a ver, pero la teología del santuario está presente, ¿verdad? El tema de los sacrificios, el tema de la mediación, el tema del juicio, el día del juicio como el día de la expiación, e incluso los 3 departamentos, los 3 lugares, está presente también, y en una forma más compleja quizás, y una forma más experimental, más vívida, porque está relacionado con la vivencia nuestra, con nuestra experiencia. No es tanto fuera de nosotros, como el santuario como algo externo, sino que aquí se presenta la doctrina del santuario, pero en forma más vivencial, con lo que nosotros experimentamos, si somos sabios o no al tomar decisiones. El santuario tiene que ver con poner el cuchillo en la garganta. El santuario tiene que ver con no mirar la copa cuando rojea, de no oír a la mujer ramera. El santuario tiene que ver con no juntarnos con los que se juntan en las esquinas para robar. Y todos esos consejos y todo lo que está aquí presente, ¿verdad? Es parte del santuario, porque el santuario normaba la vida del pueblo de Israel. El santuario estaba en medio del campamento y todo giraba en torno al santuario. Cada decisión o cada acto de ellos podía contaminar el santuario. Así que los libros sapienciales, los sabios, toman esto del santuario, que es algo externo y concreto, y lo llevan a algo interno, a la vivencia diaria, a lo que hacemos todos los días. Si como miel, dice, come la que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. O sea, cualquier cosa que yo haga tiene que ver con el santuario. El santuario es estilo de vida. Eso podemos decir. Si no hay más intervenciones, opiniones, podemos orar. Hermano, yo quería decir algo. Yo quería hacer una consulta, hermano Héctor. ¿Ya? Sí, ayer, perdón, el domingo, usted resolvió una duda, si no me equivoco, a la hermana Cecilia, de la comparación, más bien la traducción de la Biblia del hebreo a lo que hoy tenemos como el castellano o nuestro idioma, el español, puede decir. Y usted hizo una comparación, le dio un consejo de leer la Reina Valera, que es como más apegado a la traducción, más fiel a la traducción, al original, claro, y dio, si no me equivoco, 2 referencias que son con un lenguaje más entendible. Y usted también mencionó que la Biblia de los Testigos de Jehová tenía una variación o no sé cómo decirlo, una intervención. ¿Usted me podría referenciar a qué se refiere? Que yo, antes de llegar a la iglesia adventista, yo estudiaba con los Testigos de Jehová.
Entonces me gustaría entender si es que a lo mejor yo no entendía algo o cuál es esta variación que tiene para más que nada para conocimiento. Por favor, hermano. Bueno, las Biblias en general fueron hechas por eruditos y los eruditos son tan honestos que si tienen que, por ejemplo, los eruditos católicos reconocen en sus libros de teología que el sábado es el día de reposo y que está vigente. Porque más allá de que ellos sigan otra tradición, y ellos dicen, bueno, nosotros guardamos el domingo por tradición, pero la Biblia dice que es el sábado. Entonces, un erudito domina tanto la Biblia y es tan honesto que dice lo que es correcto, aunque no le convenga. Entonces, las Biblias están traducidas por un grupo de eruditos y generalmente interdenominacionales o varios. Entonces eso permite que sean muy objetivas, sean confiables. Pero la Biblia de los Testigos de Jehová fue hecha intencionalmente para sostener su doctrina. Entonces ellos cambian la traducción, el original, lo adulteran cuando no coincide con lo que ellos enseñan. Y no solamente cambian la Biblia, cambian la historia también. Y cambian, digamos, todo lo que no cuadra con lo que ellos enseñan, ellos lo modifican. Por ejemplo, cuando dice en Colosenses 1, 15 al 18, que por Cristo fueron creadas todas las cosas, ellos agregan entre corchetes la palabra otras. Por Cristo fueron creadas todas las otras cosas. Y con eso ellos quieren decir que Cristo fue la primera criatura. Jesús también fue creado. Entonces, Jehová supuestamente creó a Cristo y Jehová usó a Cristo para crear las otras cosas. Pero la palabra otras no está en el original. O sea, fue algo añadido. Pero los miembros de ellos, como les dicen que las otras Biblias están adulteradas, son paganas, son de Babilonia, y solamente tienen que leer la versión del Nuevo Mundo, ellos creen a ciegas que su Biblia está correcta, y cuando leen allí Colosenses, ellos dicen, bueno, Cristo fue creado. Pero eso no está en el original. Y lo mismo en varios otros aspectos. Recuerden que ellos niegan la Trinidad, niegan la personalidad del Espíritu Santo. Ellos, digamos, cuando no les conviene, cuando su doctrina no calza, alteran allí algunas cosas. Y eso es deshonestidad y no se puede confiar en una Biblia así. De todas maneras, yo le di estudio a varios testigos de Jehová con la Biblia de ellos, porque cuando ya manejamos más o menos la Biblia, podemos de todas maneras con su propia Biblia darle estudio y mostrarle cuál es la verdad. Pero no es una Biblia confiable para que la leamos. Héctor, yo sabía que incluso también niegan la corporalidad de Cristo resucitado. Claro. Ellos dicen que Jesús no resucitó. En el fondo enseñan eso. El cadáver quedó por allí, los apóstoles lo escondieron. Ellos lo sacaron de la tumba, lo escondieron. Pero Cristo resucitó solo espiritualmente, pero su cadáver nunca resucitó. Ellos dicen también que Jesús no murió por nosotros. Jesús solo murió por Adán, para arreglar la embarrada que hizo Adán, pero no para perdonar mi pecado. Porque Cristo era una criatura, entonces no podía morir por todo. Una criatura puede morir solo por una criatura. Se dan cuenta que un error doctrinal altera toda la teología. Las profecías también lo interpretan de otra forma, alteran también Daniel y Apocalipsis. Sí, incluso por lo que me enseñaron, Jesús no habría muerto en la cruz, sino que en un mástil. Era una de sus doctrinas. Debe ser por el versículo que dice, maldito todo el que es colgado de un madero.